Es día 60 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera de lectura, usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Los hebreos escaparon del cautiverio egipcio. Han presenciado la mayor cantidad de milagros que cualquier otra generación en la historia. Ahora están al borde de la tierra prometida y su fe ha estado siendo probada. En los capítulos de ayer, 10 de los 12 espías proclamaron que no podían tomar la tierra prometida. Los capítulos de hoy, números 14 y 15, son la secuencia de estos eventos y el Salmo 90 se une como un bono al banquete de hoy. Por cierto, en el podcast de ayer mencioné que sería el Salmo 19, pero no es así, sino es el Salmo 90. Les pido disculpas por ese involuntario error. Entremos a desmenuzar juntos Números capítulo 14, versículo 1. Después de haber oído el mal informe de los hombres que fueron enviados a recorrer la tierra de Canaán, los israelitas se quejan con gritos y lágrimas. Verso 2. El pánico se eleva al punto de desear haber muerto en Egipto o ahí mismo en el desierto. Versículo 3. La queja primero fue dirigida a Moisés y Aarón, pero ahora el blanco es el Señor. Lo culpan como si los ha llevado a una trampa, de la que solo pueden escapar si regresan a Egipto. Versículo 4. Después de llorar, lamentarse y temer, algunos del pueblo quieren elegir un nuevo líder que los lleve de regreso a Egipto. Con esta decisión están diciendo, no nos importa lo que Dios nos ha prometido. No creemos que Él pueda hacer esto. Versículos de 5 al 10. Moisés y Aarón caen sobre sus rostros en señal de dolor, mientras que Caleb y Josué rasgan sus vestiduras, en señal de profunda angustia. Instan al pueblo a confiar en Dios, recordándoles que la tierra es sumamente buena y que si el Señor se deleita en ellos, se la dará. Advierten al pueblo que no se rebelen, enfatizando que los cananeos no son una amenaza si Dios está con Israel. En lugar de arrepentirse, el pueblo busca apedrear a Caleb y Josué. Para evitar que Josué y Caleb fueran apedreados, la gloria de Dios apareció en el tabernáculo y amenazó con destruir a toda la multitud. Versículos 11 al 19. Debido a su rebelión, Dios le dijo a Moisés que habían perdido su derecho a la tierra prometida. Dios expresa su ira justa, preguntándose por cuánto tiempo más lo rechazará este pueblo a pesar de sus obras poderosas, y amenaza con destruirlos y crear una nueva nación a partir de Moisés. Moisés, en su rol de mediador, muestra una profunda compasión por los israelitas a pesar de sus repetidas transgresiones. Él suplica misericordia. Apela no solo a la fidelidad de Dios al pacto, sino también a su reputación entre las naciones. Si Dios destruye a Israel, otras naciones cuestionarán su poder y su fidelidad. Moisés cita también las propias palabras de Dios sobre su carácter, enfatizando su paciencia, amor y justicia, que lo leímos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando por delante de él, Jehová proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta revelación del carácter de Dios sirvió como fundamento para la súplica de Moisés. Versículos 20 al 23. En respuesta, Dios perdona a Israel, en el sentido de que no los destruye inmediatamente. Sin embargo, aún hay consecuencias severas. Los mayores de 20 años no entrarán en Canaán, excepto Josué y Caleb. Dios menciona que Israel lo probó 10 veces. No me había fijado, pero 5 han ocurrido antes de llegar al Sinaí y 5 después de llegar al Sinaí. Rememoremos las 10 pruebas. La primera prueba: no confiaron en el Señor en el Mar Rojo. Éxodo 14, versículos 11 y 12. Irónicamente, estas fueron casi las mismas palabras que le dijeron a Moisés cuando oyeron el mal informe de los 10 espías. Sin embargo,
Dios los salvó al dividir el Mar Rojo y aplastar al ejército de Faraón. La segunda prueba. Cuestionaron la sabiduría de Dios, en Éxodo 15:23, frente a las aguas amargas e imbebibles de Mara. Pues era Dios quien los estaba guiando, mediante la columna de luz visible. Por segunda vez, Dios, en lugar de castigar en respuesta a sus quejas, les proporcionó agua potable, transformando las aguas amargas de Mara. La tercera prueba. Pan para satisfacer su codicia. Éxodo 16:2. Cuarta prueba. Recogieron maná en el día de reposo. Éxodo 16, 27 y 28. Quinta prueba. Cuestionaron la presencia del Señor entre ellos. Éxodo 17:2. Las pruebas después de llegar al Sinaí. Sería la sexta. Adoraron al becerro de oro. Éxodo 32, versículos de 7 al 14. Hubieron 3,000 muertos por la tribu de Leví. Séptima prueba. Se quejaron contra el Señor. Números 11, versículos 1 y 3. El fuego de Tabera estalló entre ellos. Octava prueba. Desearon los alimentos de Egipto. Números 11, 4 al 34. Fueron heridos por una plaga muy grande. También tenemos el evento de la crítica de Moisés a su líder en Números 12, 9. La lepra de Miriam. Novena prueba. Demandan carne. Perdieron su apetito por el maná de Dios. En lugar de dar gracias a Dios, desenfrenaron su glotonería. Dios se enojó contra aquellos que codiciaron y no agradecieron. Una vez más se mostró misericordioso y lento para la ira. Muchas veces se llama al Dios del Antiguo Testamento el Dios de la ira y al Dios del Nuevo Testamento el Dios de la gracia. Sin embargo, consideremos todas estas maneras en las que Dios lidió con las 10 rebeliones judías. Y la 10ª prueba. Desprecian la tierra deseable. Números 14. Sigamos desde los versículos 24 al 38 del capítulo 14 de Números. Son sentenciados a vagar hasta la muerte. Solo Caleb y su descendencia poseerán la tierra. Dios manda al pueblo a regresar al desierto. Él les prometió que el viaje inicial desde el monte Horeb sería solo de 3 días. Así lo leímos en Números 10, versículo 33. Dios confirma que toda la generación incrédula morirá en el desierto. Sus hijos sí entrarán, pero deberán vagar 40 años en el desierto, 1 año por cada día que exploraron la tierra, sufriendo por su rebelión. Los espías infieles mueren inmediatamente por una plaga, excepto Josué y Caleb, que confiaron en Dios. Se les promete la entrada a la tierra prometida. Versículos del 39 al 45. Como se les ordenó dar vuelta y regresar al Mar Rojo, al escuchar este castigo, el pueblo se lamenta mucho. Al día siguiente le dijeron a Moisés que irían a Canaán y pelearían por la tierra. Moisés les aconsejó que no lo hicieran, porque el Señor no los bendecirá. Algunos individuos pelearon con los amalecitas y los cananeos en la región montañosa, pero fueron derrotados rápidamente. Pasemos a desmenuzar juntos Números capítulo 15, versículos del 1 al 5. La primera sección del capítulo nos recuerda el libro de Levítico porque contiene instrucciones muy específicas sobre cómo debían ofrecer los israelitas sus sacrificios. Cuando los israelitas entren en Canaán y ofrezcan holocaustos, ya fuera por un voto que habían hecho, o como ofrenda voluntaria, u ofrenda de paz, o como ofrenda de un día festivo, su ofrenda debía ir acompañada de harina mezclada con aceite y una ofrenda de vino. Versículos del 6 al 10. La cantidad de estas ofrendas dependía del animal que se sacrificaba, y aquí se da detalles adicionales para becerros y carneros. En los versículos del 11 al 21, los israelitas y cualquier extranjero que viviera entre ellos y quisiera hacer una ofrenda a Dios deben cumplir estas instrucciones para los sacrificios. Dios también instruyó a los israelitas para que hicieran una ofrenda anual con las primicias de la masa de su cosecha de cereales. Versículos del 22 al 31. Si toda la congregación de Israel pecaba sin intención y luego se enteraba de su culpa, debía sacrificar un toro como holocausto y un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Si una persona pecaba sin intención y luego se enteraba de su culpa, debía ofrecer una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. Una persona que quebrantaba deliberadamente la ley de Dios con mano altanera debía ser expulsado de Israel. Versículos 32 al 36. Un día, un hombre fue visto recogiendo leña en el día de reposo. El trabajo ordinario estaba prohibido en el día de reposo. Moisés preguntó a Dios qué debía hacerse con este hombre. Dios les dijo a los israelitas que apedrearan al hombre porque no respetaba la ley de Dios.
Versículos 37 al 41. Dios ordenó a los israelitas que cosieran borlas en las esquinas de sus ropas y que añadieran un cordón azul a cada borla. Dios dijo: y será una borla para que la mires y te acuerdes de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra, y no andes en pos de tu propio corazón ni de tus propios ojos. Pasemos a desmenuzar ahora el Salmo 90. Este cántico es muy especial por muchas razones, es el más antiguo, se lo atribuye a Moisés como autor. Aquí está el hombre que pasó con Dios, creador del universo, en el monte Horeb, ofreciéndonos detalles de la naturaleza de Dios. Probablemente escribió este salmo durante la marcha de 40 años de los judíos por el desierto, o quizás lo haya escrito después de la rebelión de los judíos en el borde de la tierra prometida. Versículos 1 y 2. Moisés comienza declarando que Dios es refugio eterno, existiendo desde antes de la creación. Versículos 3 y 4. Se refiere al hombre que es polvo. 1000 años para Dios son como un día. Versículos 5 y 6. La vida humana es como la hierba que crece y se marchita rápido. Versículos 7 y 8. Dios ve y castiga los pecados ocultos del hombre. Versículos 9 y 10. La vida es breve y llena de aflicción. Dura 70 u 80 años. Versículos 11 y 12. Moisés pide sabiduría para contar los días correctamente y vivirlos sabiamente. Versículos 13 al 15. Moisés clama a Dios por misericordia y gozo en vez de aflicción. Versículos 16 y 17. Moisés pide que Dios afirme la obra de sus manos y se manifieste a su pueblo. Amado oyente, hasta aquí el resumen de números 14 y 15 y el Salmo 90. De los actos y acciones de Dios en los capítulos de hoy resaltamos: Él aparece en su gloria para impedir que Josué y Caleb sean apedreados. A pesar de la desobediencia y falta de fe, Dios muestra misericordia y compasión. Provee específicas instrucciones y disposiciones para tratar con pecados involuntarios. Y en la oración de Moisés del Salmo 90, Dios es eterno, omnisciente, misericordioso, dispuesto a guiar, gentil y amoroso. Si Dios lo permite, reunámonos mañana. Te espero con el resumen de números 16 y 17. Si de alguna manera te bendecimos, favor, regálanos un like y comparte nuestro video. Me despido recordándonos que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.